La mayoría de la gente pasaba por ese terreno sin siquiera detenerse a mirarlo, pero lo que ocurrió allí lo cambió todo, y nadie lo vio venir. Thomas llevaba casi 6 años cargando herramientas, reparando cercas y despejando maleza en la hacienda de Harold sin una sola queja. Era el tipo de hombre que llegaba antes que nadie y se marchaba cuando el sol ya llevaba rato dormido. Harold administraba las promesas como quien guarda recibos viejos, doblados, olvidados y jamás honrados. Cada semana la historia era la misma. El dinero estaba apretado, la temporada había sido difícil, pero pronto, muy pronto, todo quedaría resuelto. Thomas escuchaba cada vez con la paciencia de quien ha aprendido que la dignidad cuesta más que un jornal, así que mantenía la cabeza baja y las manos ocupadas. Cuando finalmente subió los escalones del porche de Harold, un martes por la mañana, y le pidió con claridad y sin rodeos que le pagara lo que le debía, el hombre no se inmutó. Se recostó en su silla, entrelazó los dedos detrás de la nuca y sonrió de esa manera que tienen las personas cuando ya conocen la respuesta a algo que el otro todavía no ha descifrado. Le dijo a Thomas que dinero no tenía, pero que tenía algo mejor, o eso llamó a lo que ofreció, con una voz que en realidad no estaba ofreciendo nada. Lo llevó al extremo más alejado de la propiedad, más allá de la última hilera de álamos secos, hasta un lugar donde una quebrada estrecha había dejado de correr hacía tanto tiempo que los vecinos de la zona habían dejado de nombrarla. El cauce no era más que arcilla agrietada, grava suelta y una costra de sedimentos viejos que no se había movido desde que nadie podía recordar. Harold extendió el brazo sobre todo aquello como quien presenta el premio mayor en una feria y le dijo a Thomas que era suyo. Todo, hasta el último centímetro inútil, y que si quería ver agua, estaba en todo su derecho de pedirla al cielo. Dos de los peones que estaban cerca se rieron a carcajadas. Uno de ellos meneó la cabeza. Thomas no dijo nada. Se quedó parado al borde de ese cauce, seco, mirando hacia la tierra pálida y desmoronada, y entendió en una sola respiración larga que eso era todo lo que iba a recibir. Esa tarde regresó solo. El aire olía a polvo y a pasto quemado. No había pájaros, ni insectos, ni rastro de nada vivo en ese hueco alargado en la tierra. Se sentó en una piedra plana al borde del cauce y estuvo allí mucho tiempo con las manos apoyadas sobre las rodillas. No pidió mucho cuando finalmente inclinó la cabeza. Pidió algo justo. Pidió lo que había ganado. No sabía en ese momento que algo ya había comenzado a moverse bajo la superficie de las cosas. Volvió a la mañana siguiente con una pala prestada y unos guantes con los pulgares gastados. El cauce tenía el mismo aspecto de siempre, muerto, pálido e indiferente. Comenzó en el punto más ancho, arrancando raíces viejas y bloques de sedimento compactado que se habían soldado entre sí a lo largo de años de sequía. Los que pasaban por el camino reducían la marcha para mirar y luego seguían de largo. Un par de ellos se dijeron mutuamente que había perdido el juicio. Thomas no escuchó nada de eso. Trabajó durante el calor de la mañana y hasta el silencio pesado y plano de la tarde, y cuando la espalda le dolía lo suficiente como para obligarlo a parar, se sentaba, bebía de una botella de agua tibia y volvía a empezar. Pasaron los días. No ocurrió nada. El cielo siguió despejado, alto e indiferente. La tierra no devolvió más de sí misma, compacta, gris, terca. Él siguió volviendo. Sacaba piedras, aplanaba canales, abría un camino a lo largo del punto más bajo del cauce, como si lo estuviera preparando para algo de lo que todavía no le habían avisado. Dormía mal esas noches, pero se levantaba cada mañana sin discutir consigo mismo. La noticia corrió como siempre corre en los lugares pequeños. Alguien mencionó que había visto a Thomas trabajando en el antiguo cauce junto al potrero norte. Otro añadió que estaba allí todos los días, revolviéndose en la tierra como si hubiera perdido algo. Para cuando la historia llegó a oídos de Harold, ya tenía algunos detalles que no había tenido al salir, y Harold se rió de verdad cuando la escuchó. Les contó a los que quisieran oírlo que habían pagado a un tonto con un hueco en el suelo y que esperaba quedar demostrado en cualquier momento. Se sentía cómodo con esa certeza. Le quedaba bien.
Al cuarto día, Thomas notó el cambio de temperatura antes de ver nada más. Estaba trabajando en una sección cerca de la curva del cauce antiguo, donde el recodo siempre había recogido más escorrentía en los años buenos, y cuando la pala entró más profundo de lo esperado, la tierra que salió era más oscura. Apretó 2 dedos contra el suelo y se quedó quieto. No estaba húmedo, pero tampoco estaba seco. Era algo entre las dos cosas, algo que no tenía ningún negocio estando allí. No dijo nada, siguió cavando. Esa misma tarde, una franja de nubes se formó sobre la cresta oriental. Eran delgadas al principio, del tipo que se disuelve antes de convertirse en algo real. Nadie en el pueblo les prestó atención. El pronóstico no las había mencionado. Thomas miró hacia arriba, miró hacia abajo y continuó trabajando. Las nubes no se disolvieron. Al caer la noche ya se habían oscurecido, engrosado y extendido por el cielo de una manera que parecía seria. El aire cambió, el olor de la tierra cambió. Y en algún momento antes de las 3 de la madrugada, llegó la lluvia. No la clase que tantea y pasa, sino la clase que dice lo que dice. Cayó fuerte y sostenida durante horas, rodando desde las lomas y ganando fuerza a medida que encontraba los caminos antiguos que había tallado décadas atrás. Thomas ya estaba despierto cuando comenzó. Se puso la chaqueta y salió a caminar en la oscuridad, atraído hacia la quebrada sin haber tomado muy bien la decisión de ir. Cuando llegó el agua ya se movía por los canales que había limpiado, delgada y rápida al principio, luego más ancha, luego real. Se quedó parado bajo la lluvia y lo observó ocurrir. No levantó los brazos. No gritó, solo vio el agua encontrar su camino, como siempre lo hace el agua cuando alguien ha hecho el trabajo de abrirle espacio. Para la mañana, la lluvia había aminorado hasta convertirse en llovizna, y la quebrada contenía algo que no había contenido en años. Agua de verdad, moviéndose con propósito de verdad. No era mucha, era suficiente. Thomas caminó su longitud despacio, observando la corriente empujar la grava de un lado y reorganizar el fondo somero de maneras pequeñas y deliberadas. Estaba cerca de la parte interior del recodo antiguo cuando un destello en el sedimento removido lo detuvo en seco. Se agachó y metió 2 dedos en el agua y sacó algo pequeño, plano y denso. No se movió por un momento. Lo dio vuelta en la palma. El color no se fue con el agua. El peso era incorrecto para el cuarzo, incorrecto para la pirita, incorrecto para cualquier cosa ordinaria. Cerró la mano, se enderezó y revisó la quebrada vacía en ambas direcciones. Luego se lo guardó en el bolsillo y caminó de regreso a su casa sin contárselo a nadie. Si tú también sientes que Thomas merecía algo mejor que años de promesas vacías y una burla como pago, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías vuelto a trabajar esa quebrada o la habrías abandonado? Pasó el resto de ese día y el siguiente recorriendo el cauce con los ojos bajos, trabajando metódicamente desde el recodo hacia afuera. Lo que encontró no era una veta, no era un depósito, no era nada que fuera a aparecer en los periódicos. Todavía no. Era disperso y pequeño, y requería paciencia para hallarlo. Pero seguía apareciendo, una y otra vez, en la grava removida, en el sedimento fino detrás de las piedras más grandes, en los remansos donde la corriente se aplomaba. El mismo brillo tranquilo. No era suerte, era algo que siempre había estado allí, esperando bajo capas de limo y sequía y años de que nadie mirara. Llevó una de las piezas al pueblo y buscó a un hombre mayor llamado Clarence, que había pasado décadas bateando ríos en las sierras del norte antes de que las rodillas le dijeran que ya era suficiente. Thomas puso la pieza sobre la mesa frente a él sin dar explicaciones y esperó. Clarence la tomó, la dio vuelta, le presionó la uña, la acercó a la ventana. Luego la dejó con cuidado y miró a Thomas de la manera en que se mira algo que uno no esperaba encontrar. Dijo que era real, sin ninguna duda. Oro de río, la clase que el agua mueve a lo largo de grandes distancias y que se asienta en los recodos y en los sitios de poca corriente. La clase que no se anuncia sola.
Thomas asintió, le agradeció y salió de nuevo a la calle, y se quedó parado en la vereda un rato respirando, dejando que el peso de aquello se asentara en algo que pudiera cargar. Volvió a la quebrada y trabajó con mayor cuidado desde ese momento. Anotó exactamente dónde aparecía cada pieza. Trabajaba en silencio, a horas en que el camino estaba vacío. Guardaba lo que encontraba en una caja con llave al fondo de su armario, y no se lo decía a nadie. Pero una quebrada seca que de pronto tiene agua llama la atención por sí sola, sin que su descubridor tenga que ayudar. Un vecino escuchó el sonido de agua desde el camino una mañana. Un conductor que pasaba frenó 2 veces en la misma semana. Alguien le mencionó a alguien más que la vieja quebrada del Potrero Norte estaba corriendo de nuevo por primera vez en la memoria reciente. Para cuando esos fragmentos de conversación llegaron a los oídos de Harold, habían tomado una forma que lo incomodaba de una manera que no quería reconocer. Fue hasta el límite de la propiedad y se quedó mirando a la quebrada desde lejos. El agua estaba allí, la tierra alrededor estaba removida, el trabajo era visible, y no era el trabajo de un hombre desesperado entreteniéndose, sino el de alguien que tenía una razón. Hizo el breve recorrido hasta la casa de Thomas a la mañana siguiente, usando su expresión más fácil, la que pasaba por amabilidad cuando algo muy diferente estaba ocurriendo por debajo. Habló alrededor del asunto por un rato antes de llegar a él. Dijo que había estado pensando las cosas, que quizás el arreglo que había propuesto no había sido del todo justo, que era un hombre razonable dispuesto a corregir un error. Le ofreció a Thomas una suma de dinero a cambio de recuperar los derechos sobre la quebrada. Thomas lo dejó terminar. Miró por la ventana hacia la línea de los árboles. Luego volvió la vista a Harold y le dijo simplemente que el trato ya estaba hecho, frente a testigos, y que estaba conforme con él tal como era. La expresión fácil de Harold no terminó de sostenerse después de eso. Regresó 2 veces más en los días siguientes, cada día visita más urgente que la anterior. Mencionó abogados, mencionó registros municipales, mencionó cosas que podían complicarse, problemas que ninguno de los dos necesitaba. Thomas escuchó todo con la misma quietud con que había escuchado 6 años de pagos atrasados. Esa quietud que Harold confundía con debilidad hasta el momento en que se daba cuenta de que no lo era. Cuando la persuasión dejó de funcionar, Harold intentó algo menos cortés. Una mañana Thomas llegó a la quebrada y encontró secciones del borde removidas, y el agua turbia con el sedimento revuelto. Las piedras habían sido movidas y apiladas de formas que no tenían ningún sentido natural. Entendió de inmediato lo que había pasado. Se quedó parado al borde de la quebrada un momento largo, y luego se arremangó y empezó a limpiar de nuevo. Para el mediodía el agua ya se había sentado, y la corriente había hecho lo que siempre hace el agua en movimiento. Acomodó las cosas al pasar, y al hacerlo reveló material nuevo en los lugares que habían sido agitados. La alteración había simplemente continuado el trabajo. La gente empezó a prestar más atención. Las historias comenzaron a cambiar de dirección. Lo que había comenzado como una broma sobre un hombre sencillo clavando en una quebrada muerta se convirtió en otra cosa, una historia más callada y más incómoda sobre lo que realmente le habían hecho y por qué. Harold sintió el cambio. Lo notaba en la manera en que las conversaciones se cortaban cuando entraba al almacén. Lo escuchaba en los silencios que sus viejos conocidos dejaban en los lugares donde antes había acuerdo. Entonces, volvieron las lluvias. 3 días de lluvia fría y constante llegaron desde el norte y mandaron agua de verdad por cada ladera y cañada del municipio. La quebrada ya limpia, ya fluyendo, se convirtió en otra cosa. El caudal subió, la corriente se profundizó. Avanzó por el cauce antiguo con autoridad y arrancó capas de material compactado del fondo que no habían sido tocadas en una generación. Lo que quedó al descubierto no era sutil. Piezas de oro de aluvión se lavaron hacia las aguas someras en cantidades visibles, desde la orilla, sin necesidad de agacharse, sin mirar con esfuerzo, sin saber lo que se estaba viendo. Los vecinos que llegaron a observar cómo subía la quebrada las vieron. Los niños señalaban. Una mujer mayor que había crecido cerca de las zonas mineras reconoció el color de inmediato y lo dijo en voz alta. No había forma de taparlo. Harold se enteró en menos de 1 hora y fue hasta allá sin hablar con nadie primero. Se paró al borde del agua y miró lo que la lluvia había descubierto, y sintió que algo se le caía por dentro que no era exactamente tristeza, ni exactamente rabia, ni exactamente miedo.
sino algo fabricado por las 3 partes iguales. Él había regalado esto, se había parado frente a testigos y lo había regalado como una burla. No había ninguna versión de esa historia que terminara bien para él. Hizo un último intento. Encontró a Thomas esa tarde y no trajo ninguna máscara con él esta vez. Ofreció una cifra que representaba una pérdida genuina, dinero verdaderamente significativo, y habló en voz baja sin el despliegue de amabilidad. Dijo que podían resolverlo entre ellos, mantenerlo manejable, evitar el tipo de proceso público que no le conviene a nadie. Lo dijo casi como un hombre que pide ayuda. Thomas escuchó todo. Guardó silencio después por un tiempo suficientemente largo como para que Harold quizás pensara que lo estaba considerando. Luego dijo que lo que era suyo ya era suyo, y que lo único que quería era que lo dejaran administrarlo bien. Lo dijo sin calor ni satisfacción. Y eso fue quizás lo más difícil que Harold tuvo que encajar. No la negativa, sino el hecho de que Thomas claramente no sentía ninguna necesidad de hacer de ello algo más de lo que era. Un funcionario de la administración municipal llegó 2 semanas después, traído por la naturaleza formal de lo que se había descubierto y la naturaleza disputada de quien tenía derecho sobre ello. Entrevistó a personas que habían estado presentes el día en que Harold cedió la quebrada, revisó los registros que existían sobre el terreno, examinó el trabajo que Thomas había hecho y tomó nota de su consistencia y extensión. Habló con Clarence, quien le dijo con toda claridad lo mismo que le había dicho a Thomas, que el oro era real, que era oro de aluvión, que había estado allí mucho antes de que ninguno de los que vivían ahora hubieran pisado ese suelo. El funcionario volvió con papeles y con una determinación. Dijo que la cesión de la quebrada había sido hecha en público y con testigos, que el terreno había sido trabajado de manera continua y de buena fe, y que el registro respaldaba el derecho que Thomas había construido a través de meses de labor y silencio. Harold estaba presente cuando se leyó todo aquello y no dijo nada. Tenía el aspecto de un hombre viendo cerrarse una puerta a un cuarto que siempre creyó que estaría abierto. Thomas recibió la noticia parado junto a la quebrada con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Le agradeció al funcionario, lo vio alejarse y luego se quedó solo al borde del agua un rato. La quebrada corría alrededor de las piedras con un sonido que comenzaba a sentirse conocido. Pensó en la mañana en que Harold había extendido el brazo sobre ese hueco de tierra agonizante y se había reído. No encontró el recuerdo amargo, lo encontró útil. En las semanas que siguieron, la posición de Harold en la comunidad se contrajo de la manera en que siempre se contrae la influencia cuando la historia que la sostiene cambia. Las personas que se habían reído junto a él ese día en el campo ya no se reían de aquello. Algunas de ellas habían encontrado trabajo en la quebrada, contratadas por Thomas, pagadas a tiempo y tratadas sin condescendencia, cosas que no siempre habían experimentado antes. El contraste no se le escapó a nadie. Thomas manejó la operación con la misma atención disciplinada que había traído a cada otro trabajo que había hecho en su vida. No se expandió imprudentemente ni contrató más de lo que el trabajo exigía. No exhibió lo que tenía y no permitió que las personas que trabajaban para él fueran tratadas como él había sido tratado alguna vez. Estableció un estándar para el lugar simplemente siendo constante en lo que aceptaría y lo que no. Y ese estándar se convirtió en la cultura de todo lo que creció desde allí. Seguía caminando la quebrada al final de cada jornada, generalmente solo, generalmente cuando la luz ya se ponía de costado y dorada sobre el agua, sin buscar nada en particular, solo haciendo compañía al lugar que le había hecho compañía a él cuando no tenía nada más a su favor. No había olvidado el trecho seco y muerto que habría sido cuando se paró por primera vez a su orilla. Mantenía ese recuerdo cerca, no por amargura, sino porque era útil. Le recordaba que la diferencia entre lo que una cosa parece ser y lo que realmente es puede ser la distancia de una sola persona dispuesta a seguir apareciendo. Harold nunca volvió a ese camino. Su nombre se convirtió en una especie de advertencia abreviada en el municipio, no dicha con crueldad, sino con la exactitud resignada de una lección que alguien más había pagado. Había tenido algo extraordinario entre las manos y lo había desechado por la satisfacción de un momento, y el costo de ese momento resultó ser acumulativo y permanente. Thomas entendió de una manera que no tenía nada que ver con la satisfacción que el oro nunca había sido el punto. El oro era simplemente lo que ocurría cuando alguien se niega a aceptar que una cosa no tiene valor solo porque otra persona necesita que lo crea. Lo que realmente había encontrado en ese cauce seco
antes de que llegaran las lluvias, antes de que nada brillara en las aguas someras, era lo mismo que había llevado consigo el primer día que pisó la propiedad de Harold: el hábito de volver a algo difícil, cada mañana, sin exigirle que lo recompensara primero. Eso fue lo que la quebrada reconoció. Eso fue lo que la quebrada respondió. Al final de cada día, cuando la cuadrilla se había ido y el agua corría en silencio en los últimos rayos de luz, se sentaba sobre la misma piedra plana donde se había sentado la noche en que Harold entregó este lugar como remate de un chiste. La quebrada sonaba distinta ahora, no más fuerte, no más rápida, solo presente, como algo que finalmente había recibido permiso de ser lo que siempre fue. Entendió que algunos regalos llegan disfrazados de insultos, que cierta tierra solo se abre antes quienes tienen la paciencia de merecer lo que guarda, y que lo que otros descartan con desprecio tiene una manera de encontrar exactamente las manos correctas. Si esta historia te llegó al corazón, nos alegra mucho haberla podido compartir contigo. Dale like si crees que la paciencia y la dignidad de Thomas merecen ser reconocidas. Suscríbete para que no se te escape ninguna historia como esta. Y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Nos leemos abajo. Gracias por estar aquí.